Bienvenidos a otro debate de Zarabanda Televisión, la tele de Rivas. Acaba de ser este mes, el 14 de abril, y por eso vamos a centrar el debate en memoria histórica y en concreto en uno de los sucesos que durante la Guerra Civil tuvo lugar en el territorio, en el terreno de Rivas-Vaciamadrid, la Batalla del Jarama. Y para eso tenemos dos invitados de excepción. Nos acompaña Manu Castro, concejal de Izquierda Unida y un experto de Jarama 80 en estas lides. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Nos acompaña también Leire Olmeda, poeta, y una friki, debo decir, no tanto de la República, sino de las monarquías. También es cierto, sí. Muchas gracias por invitarme. Que nos va a hablar también, bueno, de cómo se refleja este tipo de cuestiones de la República, de la Guerra Civil, en la literatura. Quiero empezar preguntándote, Manu, ¿qué parte en concreto de la Batalla del Jarama tiene lugar en el territorio ripense? Rivas, sobre todo la parte de Vaciamadrid, tiene mucha importancia. Bueno, buenas tardes primero, disculpa. Tiene mucha importancia en el comienzo de la batalla, porque al final el objetivo que tenía el ejército franquista en la batalla de Jarama era precisamente cortar la carretera de Valencia, llegar y tomar el puente de la Paz, puente de Arganda, para aislar la ciudad de Madrid, buscando la caída de la República, ¿no? Entonces, al comienzo de la batalla se da entre el 6 y el 27 de febrero del año 37, y el 6, 7, 8 y 9, que son, digamos, la primera fase que hablan los historiadores, tiene mucha importancia porque el ejército franquista llega hasta cerca del espolón de Vaciamadrid, tiene a tiro la carretera de Valencia y, por tanto, durante esos días sí consigue el objetivo. El desarrollo de la batalla lo que al final consigue es la destrucción también del entorno de Vaciamadrid, que se encuentra a los pies del espolón, porque Vaciamadrid no estaba en el año 37 donde se encuentra hoy, sino que se encontraba ahí, en la zona del Soto de las Juntas, justo donde está el aparcamiento del Soto de las Juntas, era donde estaba la iglesia, y un poco más abajo estaba el ayuntamiento, que quedan destruidos en la batalla. Era un paso estratégico hacia Valencia. Por allí pasan, por ejemplo, si no recuerdo mal, los cuadros que se evacúan del Museo del Prado. Correcto, es una de la parte de la historia que siempre contamos en Jarama 80 cuando hacemos la visita en ese entorno, ¿no? La evacuación del Tesoro Nacional que toma la decisión la República debido a los bombardeos que el ejército franquista, a través de la Legión Cóndor, de los nazis, del apoyo nazi que tiene Franco, hace del entorno del Museo del Prado, toma la decisión de evacuar el Tesoro Artístico Nacional precisamente para protegerlo, para proteger el tesoro del pueblo español. Y el primer viaje el primer viaje y el resto, pero el primer viaje muy destacado porque los dos primeros cuadros que se evacúan son el retrato de Carlos V y las Meninas. Y son cuadros muy altos que no pasan por el puente, ¿no? Entonces, cuando llegan al puente montados en los camiones, los tienen que bajar y los milicianos a mano tienen que cruzar todo el puente, ¿no? Es una anécdota curiosa. Además, ese primer viaje, durante cada una de las etapas, eran miembros de la cultura quien se encargaba de ese tránsito, ¿no? Ese primer viaje se le encarga a María Teresa León y a Rafael Alberti, ¿no? Años después, hace unos pocos años, hemos podido traer a Aitana Alberti León, a la hija, a visitar ese puente, ¿no? Y a contarle lo que ocurrió ahí. Qué bueno. Muy bonito. Iniciativa más bonita. Y te quiero preguntar, en ese momento, digamos que el ejército sublevado, digamos que había fracasado en ese primer intento de tomar Madrid. Es verdad que había avanzado muy rápido en esos primeros meses, pero cuando llega a esta batalla de Jarama es cuando ya encuentra un ejército de la República que ya se ha reorganizado. ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Por qué nos decías en el reportaje, Manu, que es la primera batalla moderna, o una de las primeras? Efectivamente, de todos los historiadores, y cuando se hace el análisis de la guerra civil y de esos combates, se habla de la primera de la primera batalla moderna porque se enfrentan en la batalla de Jarama por primera vez en la guerra civil, en la guerra de España, se enfrentan dos cuerpos de ejércitos de similares características, ¿no? Hasta el momento la República se había apoyado en las milicias populares para su defensa. Se crea a finales de agosto, septiembre, octubre, se crea el Ejército Popular de la República, el EPR, y ya en la batalla de Jarama en enero es cuando organizativamente se estructura como una defensa clara, ¿no? Siempre
nosotros hablamos de la batalla de Jarama como una de las batallas de la defensa de Madrid, ¿no? Porque habíamos tenido la batalla de Ciudad Universitaria, la batalla de la Niebla, la carretera de La Coruña, y al fracasar todos esos intentos, pues se toma la decisión de entrar por el sureste, que fracasa, y precisamente luego se da la batalla de Guadalajara, ¿no? Es decir, en el mismo intento, porque la batalla de Jarama pretendía cortar la carretera de Valencia y desde el puente de La Paz, puente de Arganda, en una jornada los ejércitos franquistas podrían llegar hasta Alcalá, ¿no? Porque ya no había, digamos, resistencia en ese entorno, ¿no? Entonces, la primera batalla moderna, intervienen todos los cuerpos de ejército de la República, y además de una manera organizada, decidida y exitosa, porque conseguimos efectivamente parar la ofensiva franquista. Son unos primeros momentos donde la parte de la moral es muy importante, y entonces, claro, empiezan a aparecer las coplas del Puente de los Franceses, las canciones populares. ¿Qué papel juega la cultura en estos primeros momentos de la guerra? Yo creo que la cultura, o sea, juega un papel absolutamente imprescindible, ¿no? Porque además la República siempre, o sea, que la cultura en la República ya ha jugado un papel importante, no solo en la Guerra Civil, pero es cierto que decir, ¿no? O sea, el simple hecho de reivindicar los valores era importante, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo ponen a Miguel Hernández a escribir, que hay un momento que Miguel Hernández dice, no, yo me alisto, es decir, yo quiero luchar con el resto de mis compañeros, y alguien le dice, no, tú vas a luchar. Tú vas a luchar escribiendo poemas, porque hay que mantener la moral, y luego también hay que estos valores perduren, ¿no? Por ejemplo, hay muchas antologías, ¿no? Ojalá más, pero decir muchas antologías, por ejemplo, de brigadistas que escribieron poemas. Se dice también en el reportaje, no es que los brigadistas fueran todo culturetas o literarios, sin menospreciar a nadie, sino que había de muchos perfiles, pero sí que hubo artistas, y también hubo gente obrera, es decir, que previo a estar en la batalla no escribía, no se dedicaba a ninguna actividad artística, pero que ahí empezó a escribir, y probablemente hubo muchos que no volvieron a escribir. Es decir, pues gente que en la batalla escribió 2 o 3 poemas. O sea, no estoy diciendo que de la batalla, de la Guerra Civil, surgieran grandes literatos, pero es muy importante, ¿no?, el papel que había. Es decir, durante la Guerra Civil se dedicaron esfuerzos desde la República a la formación, a la escolarización, a la alfabetización, ¿no? O sea, que hay muchísimos valores vinculados, ¿no?, lo que llamamos los valores republicanos por excelencia, que no se abandonaron en ningún momento en la República, sino que siempre la República entendió que tenía que ganar una guerra, pero que tenía que mantener una república, digamos, y entonces ¿no?, es decir, todo el esfuerzo que se hace, pues esto, ¿no?, sobre todo de literatura, que igual es, digo, en medio de una guerra igual es el más sencillo, pero también se hizo, de esto sí que sé nada más que la nota, pero bueno, decir, también se hizo cine, o sea que, pues entendiendo que hay recursos económicos que tienes que destinar a unas cosas y no a otras, pero que se hizo toda una actividad cultural y divulgativa, ¿no?, que al final también la cultura es propaganda, no se trata de ocultarlo, sino de saberlo y reconocerlo. Justo mencionabas a Miguel Hernández, es mucho menos conocido que sus poemas, que él hizo crónicas periodísticas de las batallas que presenciaba desde el frente. Te quería preguntar, Manu, por esa parte que mencionaba Leire de los brigadistas internacionales. Una de las cosas que tratamos en el reportaje es de explicar que, lejos de esta visión de guerra entre hermanos, ¿no?, de guerra civilismo casi esencial, ¿no?, a los españoles, que luego podemos tratar, si quieres, Leire, desde la literatura, también la batalla de Jarama fue muy importante porque fue una de las batallas más importantes y con más bajas de esas brigadas internacionales, y donde se ve de manera muy clara que fue una batalla no española, internacional. Internacional, efectivamente. El papel de las brigadas, además, ha estado muy atacado, muy denostado en el franquismo. Franco hablaba del 1.000.000 de comunistas que habían venido, ¿no?, y ya los estudios ya nos lo dejan claro, ¿no? Nunca hubo a la vez más de 15.000 brigadistas internacionales, no llegaron a 32.000, y comparándolo con los datos del apoyo internacional de fascistas italianos, del cuerpo de tropa voluntaria italiano, de la Legión Cóndor y de la brigada de choque, que eran los moros de Franco, el apoyo internacional en el combate queda muy reducido, ¿no? En la batalla de Jarama sí participan la mayor parte del grueso de las brigadas internacionales. De las 5 principales brigadas, había una más, pero de las 5 principales, 11, 12, 13, 14 y 15, participan todas menos la 11 Brigada Internacional.
y además se mantienen hasta el mes de mayo, junio, ¿no? Se dan circunstancias muy curiosas, ¿no? Esa pelea entre hermanos de España casi era pelea entre hermanos del mundo, ¿no? Claro. Porque están los antifascistas italianos combatiendo, la Garibaldi defendiendo el puente, el puente de la Paz, Puente de Arganda, ¿no? Que tuvo un papel muy destacado en esos primeros momentos. Sí, la Garibaldi defiende y además tiene una participación muy activa, se foguea bien en la batalla de Jarama y luego lo demuestra bien en la batalla de Guadalajara, precisamente frente al fascismo italiano, ¿no? Los irlandeses, que tenemos una relación con ellos y además tienen mucho que ver también con el tema de la cultura, claro, y de la literatura. Charlie Donnelly, el poeta irlandés que Rivas tiene el honor de tener un monumento en su memoria, ¿no? El logo de Jarama habla de eso, ¿no? Es la estrella de las brigadas internacionales y una oliva, ¿no? Bueno. Recordando que Charlie Donnelly, uno de sus poemas, decía que hasta las olivas sangran, ¿no? Y comparto muy bien lo que decía Leire, ¿no? No eran, todos no eran profesores de universidad, Claro. ¿no? Claro que había profesores de universidad, pero lo que sí es cierto es que tenían un convencimiento de lo que estaban haciendo, ¿no? Y el papel de las brigadas queda muy, muy marcado en todo el desarrollo de la batalla de Jarama y sobre todo en los relatos que los brigadistas hacen posteriormente. Te quería preguntar, me decías lo de los italianos, me llamaba mucho a mí la atención porque quizás es menos conocido, que igual que estaba Donnelly y otros irlandeses en el bando republicano, había unos irlandeses ultracatólicos del equivalente al partido nazi de Irlanda que estuvieron presentes con bastantes tropas en la batalla del Jarama. Sí, era la Legión de San Patricio. Estaban organizados desde Irlanda precisamente para apoyar al fascismo de manera directa, ¿no? Ellos, cuando se firma el acuerdo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el general irlandés, me acordaré ahora en un rato, que promueve esto, incluso los propios irlandeses antifascistas y la gente de FIBI, de la Asociación de Amigos actual, habla de eso, ¿no? De cómo había un apoyo allí para mandarlos aquí. Estaban en Mérida, el cuartel lo tenían en Mérida y le dijeron, oye, vamos para la batalla de Jarama a pelear, ¿no? Vinieron aquí con tan mala suerte, y siempre lo contamos porque está relatado además, que en el camino llegaron a Cienpozuelos en camiones y en Cienpozuelos ya iban andando hasta Bosques de Arriba, que era donde tenía el Estado Mayor, el ejército franquista, con tan mala suerte que se cruzaron en un cruce de carreteras con una legión que eran canarios, ¿no? Los canarios, cuando les oyeron hablar en inglés a esta Legión de San Patricio, a estos fascistas, se pensaron que eran brigadistas internacionales y empezaron a pegar tiros, ¿no? Y uno de los relatos habla de que uno de los primeros que cae es el traductor, con lo que no se enteran de nada, claro, y al final empiezan a caer hasta que se dan cuenta de que son del mismo ejército. La Legión de San Patricio, estos fascistas irlandeses, paran después de esa anécdota en el Estado Mayor, están 2 días, no intervienen en combate y se los vuelven a llevar, porque no pintaban nada. Y sin embargo, los antifascistas irlandeses tienen una participación tremendamente activa, dejan mucha sangre en el entorno del Jarama y sus descendientes y sus herederos saben perfectamente qué es lo que pasó allí, ¿no? Frank Ryan fue uno de los comandantes más destacados de la batalla del Jarama, ¿no? Y esa unión entre pueblos llama mucho la atención lo que tú decías al principio, no era una batalla entre hermanos españoles, ¿no? Se jugaba a otra cosa, a otra liga en España. Sí. En el reportaje, uno de los historiadores con los que hablamos hablaba de la primera batalla realmente de la Segunda Guerra Mundial. Sí. La guerra española era donde los nazis decidieron probar su armamento. Es conocido por los relatos y por la historia el establecimiento de las baterías de los Flak 88 nazis alemanes, que eran cañones antiaéreos, que aquí los probaban como cañones artilleros, ¿no? Con un alcance determinado y que jugaron un papel en la Segunda Guerra Mundial tremendo. También es conocido el papel de la Legión Cóndor en la aviación, por ejemplo, en el bombardeo de Guernica, ¿no? Eran ensayos que tenían muy claro lo que iba a pasar posteriormente. Y por parte del movimiento obrero, por parte del antifascismo, yo creo que también se sabía, ¿no? Es decir, la política de los frentes populares, que al final nosotros cuando hablamos de la batalla de Jarama hablamos del origen de la batalla, ¿no? Y el origen no lo establecemos en el golpe de Estado de julio, lo establecemos en las elecciones de febrero. Cuando hay una manera, cuando se vota de manera mayoritaria a cómo va a gestionarse un país, y es cuando la burguesía, cuando los terratenientes dicen que no, que así no, y se apoyan en ese fascismo de Italia y de Alemania, ¿no? Entonces,
fue la primera batalla de la... Se podría arreglar la historia y decir que la Segunda Guerra Mundial empezó en Un España. antecedente, por los bandos implicados, un antecedente muy claro. Te quiero preguntar, Leire, ¿cómo reflejan esas batallas, ese conflicto? ¿Cómo lo vemos en la literatura? ¿Hay muchos clichés? Todos, ¿no? Sobre todo lo que hablábamos de la pelea entre hermanos. Nos ha querido vender que la eterna historia de los dos bandos, ¿no? Que es que en España tenemos un problema, que es que en España los hermanos nos peleamos de siempre, cuando es radicalmente falso. O sea, claro, es que hay que hacer un relato y dices, no, es que hubo una serie de poderes eclesiásticos, militares y económicos que decidieron que estaban en contra de la democracia en este país, porque la democracia supone una serie de avances de derechos. Por no hablar, es decir, es que podríamos hablar del derecho al divorcio, ¿no? Por hablar de derechos feministas, pero también una serie de derechos económicos y de la tierra, o sea, por los más básicos, y suponía el derecho a la escolarización, ¿no? Es decir, derecho a ser pobre y a saber leer, o sea, y todo eso se nos decide hurtarlo del debate, porque el problema es que igual le están mandando los mismos que habían dado el golpe de Estado anterior y no vamos a hacer ese relato tan claro, ¿no? Y entonces es un hermanos contra hermanos, todo el mundo ha hecho cosas malas, cuando es un relato falso, es decir, que dice, sí, en una guerra se mató, sí, todo el mundo mató en una guerra, porque en una guerra se mata gente, claro, lamentablemente, ¿no? E incluso, yo te voy a decir, que en las guerras incluso han tenido que poner normas para matarnos ciertamente civilizadamente, pero ¿quién empieza una guerra y qué pasa después de esa guerra? Entonces, todos estos discursos son muy falsos. David Becerra tiene un ensayo, que el de la guerra civil como moda literaria, que a quien le gustan los ensayos, sobre todo esto es muy interesante porque es toda esta literatura que en el fondo nos gusta mucho. A mí me gusta mucho esta literatura, aunque sepa lo tóxico que es el discurso que cuentan al final. No se trata de no de leerla, sino de ser conscientes. Pero te hacen un discurso al final que, bueno, el fascista tampoco era tan malo, pobrecito, ¿no? Él no ha hecho nada. Humanizar el odio. Claro, él no ha hecho nada. Él ha heredado cosas, pero no es su culpa, ¿no? Frente al otro, bueno, el otro también tenía intereses, había celos por medio, o alguna parcela, siempre. Entonces, se vende de una forma muy, o sea, quiero decir, pues esto, la propaganda que hace la literatura, y cómo se lo hacemos de forma muy inconsciente también, o sea, que al final hay mucha literatura progre, por llamarlo, ¿no? Este concepto desde la izquierda, gente que creo que honestamente quiere vender el discurso de cierta clase progresista y que caen los clichés. O sea, yo no creo que haya, o sea, no hay un plan internacional diciendo vamos a vender, pero que al final es lo que nos han contado, ¿no? Esto, por ejemplo, en los libros de texto hay muchos profesores y profesoras que reclaman que se cambie el orden de los temas, porque a día de hoy se da República y Guerra Civil y transición y democracia. Hay dos temas. Es decir, está esto del bien está lo que bien acaba y mal está lo que mal acaba, ¿no? Es decir, la República acaba en guerra y la dictadura acaba en transición. Y no. La dictadura, o sea, la guerra acaba en dictadura. Porque al final generas el relato, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante también toda la literatura que está viendo muy implicada, además desde los de abajo, ¿no? Yo pensaba, de los últimos, sobre este tema que me he leído, es el de me lo he apuntado porque si no, La memoria del frío, de Miguel Martínez del Arco. Es una novela muy bien escrita, yo recomiendo leérsela, o sea, y además es muy fácil de leer, tremendamente dura, que cuenta, Miguel Martínez cuenta la vida de su madre, que es una mujer que estuvo 19 años en prisión, no consecutivos, pero bueno, en distintos momentos, 19 años durante la dictadura. Entonces recuperar la dignidad de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestras abuelas, y haciéndolo también desde abajo, es decir, es que somos la clase obrera, los más fastidiados, porque al final muchas veces se cuenta casi la historia de los nobles, ¿no? Están las grandes figuras, ¿no? Que tuvieron un papel en la guerra. Incluso no tanto, pero los privilegiados, ¿no? Al final sabemos qué le pasó al que perdió sus tierras o al que perdió su ático en Madrid. Pero ¿cuánta gente tenía un ático en la Gran Vía, por ejemplo? Pues yo quiero saber el que no perdió un ático en Gran Vía porque no tenía ningún piso en ningún lado. Entonces no perdió, porque mucha gente dice que hay gente que, materialmente me refiero, no perdió nada, porque no tenía nada que perder más que la libertad, por eso digo que materialmente, ¿no? Entonces me parece muy importante el darle la vuelta. Incluso voy a poner otro ejemplo, ¿no?
Y cuando digo que son obras culturales muy, muy buenas, es que lo son, de verdad. Por ejemplo, la película de las 13 rosas, una película que a mí me encanta, cada vez que la ponen en la tele, yo la veo, lloro cada vez que la veo, me emociono. O sea, que no es una crítica al producto cinematográfico, que es maravilloso. El problema es que creo que no es del todo honesto. Por ejemplo, cuando las 13 rosas van hacia a ser fusiladas, al final están llorando y se abrazan y lloran. Y es probable que no sabemos qué pasó en el momento del fusilamiento. Sabemos que ha habido fusilamientos así, también sabemos que ha habido fusilamientos en los que la gente moría a puño en alto, por ejemplo. Tan lícito creo que es una forma como otra, y yo no tengo ni idea de qué haría si me van a fusilar. Probablemente llorar muy fuerte. O sea, que no estoy diciendo. Pero, por ejemplo, se sabe, por testigos de mujeres que estaban en la misma cárcel, que cuando las llevaban en el camión, las 13 rosas gritaron: no nos olvidéis, vengadnos, vengadnos. Y eso no sale en la película. Claro. Y, por ejemplo, el discurso de las 13 rosas, cualquiera que esté un poco metido en el tema de memoria, conoce la frase de Julia Conesa de que mi nombre no se borre de la historia. Claro. Que recordamos eso, y nosotros también, de forma probablemente injusta, porque ¿por qué no recordar a otras compañeras que también fueron asesinadas ahí? Pero el relato que cuenta, la voz en off, es la carta que escribe Blanca Brisac a su hijo. Blanca Brisac es la única no militante que está probablemente por error, que es de la CEDA, o era votante de la CEDA. Es una señora de derechas católica, injustamente asesinada como cualquier otra. No estoy diciendo que, por supuesto que no. Pero es el discurso más reconciliador. Claro. Haz la comunión, hijo mío. No olvida esto. Perdona a los que han matado a tu padre y a tu madre. Entonces habiendo otros discursos disponibles. Habiendo otros discursos que se puede elegir cualquiera, y cualquiera es cierto, pero casualmente eliges ese. Entonces creo que, aunque el producto es maravilloso y yo lo voy a seguir viendo cada vez que sea, creo que no es del todo honesto, ¿no? Porque la búsqueda de perdona al fascista que me ha matado no es el discurso que yo creo que rodea a las 13 rosas, en mi opinión, ¿eh? Sí, ten en cuenta, perdona Víctor, me parece muy interesante lo que estaba aportando Leire, y además tiene mucho que ver con el debate que estamos teniendo, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de qué es lo que pasó, qué historia, es decir, no vamos a... Y además está escrito, está estudiado, está documentado, qué unidades, qué pasó el día 7 de febrero, quién avanzó, quién murió... y por otro lado está esta literatura, ¿no? Que la literatura al final es la manera de contar eso, no de documentar, sino de contar, ¿no? Y me parece muy interesante porque lo que está aportando Leire, porque efectivamente, y además eso se ha dicho siempre, ¿no? La historia la escriben los vencedores, ¿no? Ahora la literatura no, pero sí vemos que de todos esos libros que escriben los vencedores y los perdedores, los que se ponen en las estanterías de los sitios son unos. Los que salen en los discursos, las cartas de las 13 rosas, la que sale en esa película es una determinada, ¿no? Y no la otra, cuando dicen efectivamente, oye, aquí hemos dado nuestra sangre por esto, seguir peleando y vengad esto que ha ocurrido, ¿no? Y me parece muy importante, y yo creo que con la batalla de Jarama y en relación a Rivas hacia Madrid, a Rivas del Jarama y hacia Madrid, esta mañana, me vais a permitir una pequeña anécdota, ya sabéis que en la radio siempre pasan la información del estado del tráfico, ¿no? Sí. Bueno, pues esta mañana oyendo Rock FM, creo que era, bueno, ¿cómo están las carreteras? Venga, pues está colapsada la A3 a la altura de Rivas del Jarama. Ha dicho. Cambiaron el nombre. Sí, ha dicho, digo, pues no me lo puedo creer. Pues sí, eso. sí, es increíble. Estamos A mí me ha llamado un hablando montón del la siglo atención. XVIII, o sea, Sí. No, en el sello de la República, lo contábamos el otro día, Sí. en los plenos se ve que pone Rivas del Jarama y va hacia Madrid, ¿no? Pero me llamaba la atención, ¿no? Y lo decía porque esa historia en Rivas hacia Madrid, casi no está, porque viene De hecho, una de las plausibles explicaciones del borrado de Jarama del nombre es que en etapa franquista no se quiere hacer esa referencia. No se quiere recordar qué pasó en el Jarama, porque siempre en la historia se ha dicho, bueno, esta batalla acabó en tablas, nadie ganó, nadie perdió. No, hombre, no. El franquismo perdió, porque no consiguió su objetivo inicial, ¿no? Que era tomar la carretera de Valencia. La República consiguió contener, y además eso, que lo que hablábamos antes, dio unas ganas de pelear que se plasmaron luego en la batalla de Guadalajara. La paliza que se le pegaron a los fascistas en la batalla de Guadalajara tiene mucho que ver cómo se salió de la batalla de Jarama, es decir, oye, no han pasado. Ese histórico lema que se sigue diciendo hoy de no pasarán, aquí ocurrió, no pasaron, ¿no?
Y luego, Sí. no, con esto del relato que nos hacemos como país, ¿no? Al igual, por ejemplo, que yo creo que a día de hoy ser uno de los países, y no el que más, pero no estoy seguro del todo, que somos que más, por ejemplo, trasplantes de órganos hacemos, es un motivo de orgullo como país. O sea, hay un tema ya, ¿no? de la identidad. Por ejemplo, también, es decir, en Rivas, bueno, en la batalla del Jarama, se hizo, no recuerdo el nombre del médico, Beta no sé qué. Norman Bethune. Se hizo Norman Bethune. era un médico canadiense que se hizo la primera transfusión de sangre fuera de un hospital. Qué bueno. Se hizo en Rivas, bueno, en el entorno, no sé el momento, en el entorno a la batalla del Jarama. Eso es motivo también, por ejemplo, creo yo, para reivindicar, ¿no? Es decir, estas identidades que nos construimos, al igual que hablábamos antes de empezar a grabar, el trabajo que están haciendo el grupo de memoria, ¿no? Al igual que hablamos de generar una cultura gastronómica ripense propia y conocer incluso juegos infantiles, bueno, el trabajo que están haciendo, no voy a proponer yo, pero todo eso me parece importante y a la vez que se puede reivindicar, decir, pues es que la primera transfusión fuera de un hospital en el mundo, estamos hablando, sí. se hizo en nuestro entorno, ¿no? En nuestro parque regional, bueno, en toda esta zona. Qué bonito, ¿no? O sea, de verdad creo que tenemos, cuando hablan de, ¿no? Este discurso con la derecha, la extrema derecha, es que nos gusta ser españoles. No, o sea, a mí me encanta ser española. A mí me encanta ser el país en el que se hizo la primera transferencia, o sea, transfusión. He dicho transferencia todo el rato y era transfusión. Vale, transfusión de sangre. Me gusta. Te iba a preguntar, ¿cómo evitamos ese cierre, ¿no? en la literatura y en el sentir colectivo de bueno, ha llegado un final feliz, ¿no? Que en la literatura durante mucho tiempo se para la transición y de repente aquí ya no pasó nada, ya no hay que remover heridas? ¿Cómo recuperar? ¿Qué hay que hacer para recuperar esa memoria? En nuestra opinión, lo que hay que hacer es ser conocedores de lo que pasó. Ese es el primer elemento, porque 40 años de dictadura, 40 años de sombra, 40 años de oscuridad, lo que han hecho ha sido que no nosotros, que no hemos nacido bajo eso, pero hemos bebido de eso porque es lo que nos han dado nuestros padres, que es lo que vivieron, ¿no? Primero, conocer lo que pasó, entender que lo que pasó por algo. Es decir, no es eso de que hoy me peleo con mi hermano porque nos llevamos mal y nos dedicamos a matarnos. No tiene nada que ver con eso. Conocer lo que pasó, entender lo que pasó y desde luego hablar de lo que pasó. El problema es cuando hablas con los que han sufrido la dictadura y con sus descendientes, todo el mundo lo dice, ¿no? Es que mi abuela no quería hablar de esto. El impacto que le suponía, el sufrimiento que pasó, no quiere hablar de eso, ¿no? Y eso nos ha hurtado, nos ha privado de esa memoria, por eso hablamos de memoria y ahora yo creo que correctamente hemos cambiado de memoria histórica, porque la historia es lo que es, a memoria democrática, porque de lo que estamos hablando es de aquellos que dieron su vida por la democracia, ¿no? No somos, aquí no es una cuestión de buenos y malos, pero sí es una cuestión de justicia, es reconocer que el abuelo del señor, que hoy es diputado por Vox, era un asesino. Es que no hay más que eso. No se puede seguir manteniendo ese relato de lo hizo porque lo tenía que hacer. No, en otros sitios no pasó eso. Es más, en otros sitios, como en Francia hace 2 días, creo que Macron reivindicaba la lucha de los antifascistas españoles. Bueno, pues aquí es imposible. ¿Y cómo contrasta esa memoria histórica, esa memoria democrática, que a algunos no les gusta en el gobierno, por ejemplo, de Castilla y León, también en otros autonómicos? La coalición PP-Vox ha hecho una propuesta y va a cambiar lo que era ley de memoria histórica por ley de concordia. ¿Qué diferencias se está estableciendo ahí? Es una diferencia absoluta y voy a explicar un poco con lo que decíamos de cómo explicar esto, ¿no? Igual el problema es que la literatura, o sea, la historia no se puede contar con puntos y apartes. Es que es todo un continuo. La ley de concordia lo que quiere decir es, chicos, de aquí no ha ganado nadie. Que dices, claro que ganó gente, claro que ganó. Es decir, lo que están diciendo es, vamos a olvidarnos que el top pasó a ser, o sea, uno se acostó un top un día, el Tribunal de Orden Público, y amaneció Audiencia Nacional. Pues tenemos que saberlo, ¿no? Es todas las reivindicaciones que hay de que se reconozca que en la Comunidad de Madrid, en la sede de la Comunidad de Madrid, el edificio físico me refiero, se torturó a gente porque ahí estaba la brigada. Y también porque hubo familias, decía los que no tenían nada, pero hubo familias que tenían algo y que se les robó. Y que los que se les robó siguen teniéndolo a día de hoy. Y que yo recomiendo mucho el libro de Antonio Maestre, Franquismo, Sociedad Anónima, que ahí cuenta
al detalle, y quiero decir que cuenta también parte de mi familia. A mí me gusta mucho decirlo, pero familia lejana, mi abuelo era primo de los Mau, de los de la cerveza Mau. Y nosotros, bueno, teníamos buena relación con los republicanos de la Mau, que tenía republicanos que se quedaron sin ello y se lo quedó el otro bando. Entonces, creo que eso es bueno porque no ha habido una concordia. Es que, es que la Mau sigue siendo dueño del que es y las constructoras, es que no voy a decir nombre ninguna porque no recuerdo ahora 100% cuáles, las constructoras siguen siendo propiedad de los que se lucraron construyendo el Valle de los Caídos y de pues todos los ¿no? Es decir, mi padre no, es decir, o tantos otros que que no pudieron estudiar, por ejemplo. Es que no puede haber una concordia cuando el hecho de ser hijo de rojo te impedía acceder a puestos de hijo de rojo, te impedía acceder a puestos laborales. Reconozcamos eso, reconozcámoslo y veamos cómo se rectifica, no me sale el término ahora mismo. ¿Cómo se repara? Sí, cómo se repara todo eso y a partir de ahí, pues igual podemos hablar del punto y seguido, pero sobre todo porque la concordia es falsa, es lo que quiero decir. Es que, pues, ¿no? Es decir, cuando ves a gente que dices, gente que es nieta de azucareros esclavistas, hombre, no podemos hablar de una igualdad. Entonces creo que es importante hacer ese relato. Y por eso decía la literatura que igual hay que dejar de hacer el y comieron perdices. Primero, que yo no sé en qué momento alguien ve en la transición un y comieron perdices con la de muertos que hubo, porque los hubo. El problema es que se nos olvida contarlos. Pero que creo que hay que hacer un qué pasó después, ¿no? Estas cosas que siempre nos pasan en los cuentos de hada, que piensas, ya, pero Cenicienta está hasta las narices de fregar cacharros. Pues creo que pasa algo así, ¿no? Que hay que hacer esta historia. Incluso, yo recuerdo hace un montón de años, cuando la primera vez yo creo que fue que los diputados tuvieron que hacer declaración de bienes, igual te estoy hablando hace 15 años, ya hace mucho, era curioso cuánta gente tenía muchas propiedades de herencias. Ahora ya es cierto que al final esto se va cambiando, pero con el bipartidismo era alucinante. Que dices, cuánta gente de izquierdas y de derechas, ¿no? Pero de esta parte del régimen, que dices, es que hubo mucha gente que vivió muy bien en el régimen, porque uno no hereda las viviendas que hereda, en ese momento estoy hablando hace 15, 20 años, si no venías de un origen concreto. Aquí en la zona de arriba se ve mucho eso, se ve efectivamente, y lo comentábamos, ¿no? Es decir, cómo la tierra vuelve a las manos de los que deben tener la tierra, que son ellos, ¿no? Una de las principales que tiene tierras en el entorno de Vaciamadrid es Blanca de Rojas, ¿no? Es la condesa de Montarco. Tenemos el Parque Montarco, ¿no? Bien, pues el conde de Montarco, su marido fue el fundador de la Falange con José Antonio. Es decir, bueno, pues la propiedad de esa tierra viene de donde viene. En España yo creo que últimamente se conoce poco, ¿no? ¿Quién tiene los estancos? ¿Quién tiene los puestos de lotería? Y se les daba a los mutilados del ejército sublevado. Es decir, y además era una manera en la que el franquismo tenía una red de espías en todo el estado. En todos los municipios había un estanco, en todos los municipios estaba la lotería y ellos eran los que habían ganado la guerra, ¿no? Ahora le dicen la ley de concordia, ¿no? Sus cachorros fascistas, nazis, siempre atacan a la izquierda, ¿no? Dicen sus campeones. Ellos tienen muy claro. Y los que hablan de ley de concordia lo tienen igual de claro, pero son unos hipócritas. Son unos hipócritas que tienen que intentar engañar al pueblo diciéndole, oye, que aquí hemos sufrido todos. No, perdona, tú no has sufrido. Tú tienes tu herencia, tú tienes tu riqueza robada en el pueblo, donde se tuvo que salir corriendo el republicano porque lo mataban. Y dejó su casa y cuando volvió a su casa la tenía el que tiene todo, ¿no? Entonces eso es importante también, que no se pierda, no con un ánimo de venganza. Si, oye, mira, si no queremos venganza, pero la justicia está reconocida. No se trata de vengar, se trata de reconocer que no podemos aplaudir a aquel que viene de robar al pueblo español. Es que no hay más debate con eso, ¿no? O a Juan March, es decir, el filántropo que tiene grandes galerías de arte,
Claro, hombre, es el que pagó el golpe de Estado. Bueno, pues tendrá galerías de arte muy bonitas, pero igual ese arte tendría que tener un aviso en la entrada, ¿no? Esa galería diciendo, bueno, pues parte de este arte, o la riqueza que este señor tiene, proviene del expolio que se le hizo a la República, ¿no? ¿Y qué pueden hacer, Manu, los que ganaron en las urnas? Y me refiero a los republicanos de hoy, a los que estáis en el Ayuntamiento de Rivas. ¿Qué podéis hacer para poner en valor esa memoria, para recuperar esa memoria y para que sea un patrimonio, no de unos de otros, sino realmente una cultura, una recuperación de la memoria que esté disponible para toda la ciudadanía de Rivas? Lo que hablábamos antes, ¿no? Lo primero es conocerla. Y conocerla, tener en cuenta, siempre lo decimos, ¿no? El documento más antiguo que hay en el archivo municipal son las actas de los plenos del 38. Es decir, eso es lo más antiguo que se conserva. Recientemente nos han traído una serie de periódicos que son del 36, ¿no? Entonces ya hemos dicho, oye, vamos a poner la categoría, esto es lo más antiguo que tenemos ahora. Y el ayuntamiento lleva años haciendo un trabajo callado, más lento de lo que nos gustaría, sobre la identidad ripense. Porque Rivas también tiene una característica muy importante, que es que nadie es de Rivas, ¿no? De Rivas hacia Madrid, ¿no? Hay muy poquita gente. Entonces, esa transmisión, ese conocimiento de cómo era Rivas antes, se pierde, se diluye también, ¿no? Lo que tiene que hacer la institución, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es recuperar todo eso, ponerlo en valor. He traído el trabajo que se hizo en el 2018 de la intervención arqueológica, que nos apuntaba y nos enseñaba qué había. Yo siempre lo cuento, ¿no? El honor que tuve de poder presenciar cómo uno de los vecinos más antiguos del pueblo, Pepe Pampliega, lo llevamos a una de estas excavaciones, ¿no? Del ayuntamiento, y efectivamente cuando él llegó allí dijo, pero si esta era mi casa. Es decir, él reconoció esas ruinas, ¿no? Esa excavación donde él había vuelto después de la guerra, y eso es la historia de Rivas, porque la historia de Rivas se construye desde ese momento precisamente con los valores. En el pleno municipal, a mí me gusta destacarlo, ¿no? Que en el lado, conforme miramos el mural del fondo, ¿no? En el lado derecho arriba está esa estrella de las Brigadas Internacionales, ¿no? Y esos valores de democracia, de justicia, de libertad que se defendieron en ese momento siguen perviviendo en la democracia hoy, ¿no? O en lo que tenemos hoy. Y lo que sí debe hacer el ayuntamiento es ponerlo en valor. Y ponerlo en valor es enseñarlo. Claro. Un vecino, una vecina de Rivas que quiera acercarse a la batalla del Jarama, ¿qué puede visitar? ¿A dónde puede acudir? Lo suyo es que se ponga en contacto con aquellas entidades o asociaciones que sí saben qué es lo que hay. Una de ellas es Jarama 80, que lo hacemos de manera voluntaria, de manera totalmente gratuita, para contar y para enseñar todo ese trabajo que no lo origina Jarama. Hay muchas asociaciones, Espacios para la Memoria, la RMH, la Asociación para la Recuperación de la Memoria, el propio trabajo del ayuntamiento. Hay muchos trabajos que se han hecho para destacar y para conocer qué es lo que había y qué es lo que hay. El municipio de Rivas es el segundo municipio de España con más restos de la Guerra Civil Española, ¿no? Hay un inventario de los restos catalogados, que es un trabajo que hizo Julián González Fraile a través de Espacios para la Memoria, que deberíamos actualizar o deberíamos recuperar, precisamente para conocer. Y el trabajo que se hizo a través del CSIC, del INCIPIT, con Alfredo González Ruibal, ese encargo arqueológico que le hizo el Ayuntamiento de Rivas en el 2018, también nos aporta mucha información con respecto a esos años de guerra, de qué unidades militares y dónde estaban en cada uno de los sitios, ¿no? Yo ahora aprovecho y hablo de mi libro, como quien dice, ¿no? En función de esa pregunta, porque tengo la responsabilidad también de tener el archivo municipal. Claro. Estamos ultimando ya la puesta a disposición pública de una web donde se va a poder consultar parte de los fondos del propio archivo municipal, ¿no? Y hay una parte muy importante dedicada, ya la tiene el ayuntamiento, tenemos georreferenciados estos restos, pero a través de esa web del archivo municipal se va a poder ver parte de esta documentación de la intervención arqueológica, qué restos se encontraron, y lo que debe hacer es darle continuidad. Y darle continuidad es
Cuando digo de ponerlo en valor, cuando decimos de ponerlo en valor es crear una estructura, musealizar, se hablaba hace unos años, ¿no? Que permita que esa visita se lleve a cabo. Claro. Pero el vecino y la vecina lo que puede hacer es hablar con su ayuntamiento y con las asociaciones que trabajan en la recuperación de la memoria, que son las que realmente acaparan toda esa información, ¿no? Pues muchas gracias, Manu. Cerramos el programa de hoy. Sabemos lo doloroso que es perder la memoria, lo viven muchas personas, muchos familiares a nivel individual cuando sufren trastornos como el Alzheimer, y cuando los médicos, cuando ven que están perdiendo la memoria, les dan ese tipo de recomendaciones de las cosas que tienen que evitar, el alcohol, el tabaco. Quizás hoy como sociedad tengamos que evitar esas obras que ocupan bestsellers en las librerías, pero que ocultan más que enseñan nuestra historia, igual que tenemos que evitar esos discursos como los mañaneros de Jiménez de los Santos, que no nos quitan la memoria, pero sí que hacen mucho más difícil que seamos conscientes realmente de lo que pasó. Así que una buena prescripción para los ripenses sería darse un paseo, que es muy saludable, dárselo por las trincheras del Jarama para saber lo que ocurrió también en Rivas. Así que nos despedimos recordando esa frase que dijo Milan Kundera, que dijo que para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de su memoria. Así que despedimos el programa de hoy, nos vemos el mes que viene aquí en Zarabanda Televisión, la tele de Rivas.